Bien, hermanos, antes de empezar esta oración, vamos a invocar al Espíritu Santo. Señor Dios Todopoderoso, envía tu Espíritu Santo para poder anunciar y proclamar tu palabra. Tú, Señor, bendígame con tu Espíritu Santo para poder interceder y predicar tu palabra a los demás. Gracias, Señor Jesús, que hoy voy a representarte por parte del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, vamos a meditar las lecturas bíblicas del día de hoy. Estamos ya en la 7ª semana del tiempo de Pascua y el domingo estamos culminando el tiempo de Pascua, porque ya de ahí empieza el tiempo ordinario, ¿no? El tiempo ordinario es el más largo de todos. Justamente la iglesia celebra dos fiestas importantes, la fiesta de Pentecostés y la fiesta del Corpus Christi. Son dos fiestas bastante grandes, bastante meditativas. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, del 13 al 21. En aquellos días el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar al Festo. Como se quedaron ahí bastantes días, Festo expuso al rey del caso de Pablo, diciendo: tengo aquí un hombre a quien Félix ha dejado preso, contra el cual, cuando fui a Jerusalén, acusación de los sumos sacerdotes y los ancianos judíos pidiendo su condena. Le respondí que no es costumbre romana entregar a un hombre arbitrariamente. Primero es acusado, tiene que cariarse con sus acusadores para que tenga ocasión de defenderse de la acusación. Vinieron conmigo y yo, sin dar largas asunto, al día siguiente se senté en el tribunal y mandé a traer al hombre. Pero cuando los acusadores comparecieron, no prestaron ninguna acusación de las maldades que yo suponía. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su propia religión y de un tal Jesús, ya muerto, y que Pablo sostiene que está vivo, yo perdido en semejante discusión. Le preguntó si quiere ir a Jerusalén al que lo juzgase ahí de esto, pero como Pablo ha apelado pidiendo que los dejes en la cárcel para que decida el augusto, he dado orden de que se le custodie hasta que pueda remitirlo al César. Palabra del Señor. Salmo 102. El Señor puso en el cielo su trono. Bendice alma mía al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides tus beneficios. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que lo temen. Como diestra del oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor puso en el cielo su trono, su soberanía, y gobierna el universo. Bendigan al Señor ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes. Aleluya, aleluya. El Espíritu Santo será quien se los enseñe todo a ustedes y les vaya recordando todo lo que les he dicho. Aleluya. Del Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 15 y 19. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos después de comer, le dice a Simón Pedro: Hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y él le contesta: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contesta: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías, ibas a donde quieras. Pero cuando seas viejo, entenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras.
Esto le dijo aludiendo a la muerte con quien iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, vamos a meditar las lecturas bíblicas que nos dice nuestra vida. En los Hechos de los Apóstoles nos presenta el mundo que rodea en el proceso judicial de Pablo. Ahora, ¿cuál sería ese mundo que rodea en el proceso judicial de Pablo? Justamente nos dicen que Jesús todos presentaban a sus acusadores. ¿Y el que era el acusador, quién era? ¿Quién era el acusador? Era Jesús, hoy vivo y resucitado entre nosotros, y ante el cual el apóstol tendrá que enfrentarlo con el espíritu y sabiduría. Muy importante, ¿no? Cuando nosotros queremos enfrentar de repente, ¿no?, alguna situación, algún problema, ¿no?, que se nos puede estar dando, ¿no?, en la justicia, pues, queridos hermanos, no es tan fácil no obtener en ese momento la sabiduría y el espíritu para poder mejorar. Cuando nosotros queremos entrar en esta nueva evangelización, entrar en esta anunciación del Señor, queridos hermanos, nosotros anunciamos a través de su palabra. Necesitamos simplemente conocer algo muy importante en nuestra vida. Y que les voy a hacer conocer, y no es que es mi plagia, ¿qué es un jubileo y en qué consiste? Para nosotros, ¿qué será el jubileo? En la Biblia encontramos algunos pasajes en los que se menciona la celebración judía. La palabra jubileo se inspira al término hebreo de Yobel, que alude al cuerno del cordero que servía como un instrumento. Jubileo también tiene una raíz latina, iubilin, en latín, que representa el grito de alegría. Porque la celebración del jubileo se origina en el judaísmo y consiste en una conmemoración de un año sabático que tenía que significar particular y se realizaba cada 50 años. Se realiza el jubileo. Durante el año se ponía a los esclavos en libertad. Se restituía las propiedades a quienes las habían perdido. Se perdonaban las deudas y las tierras debían permanecer sin cultivar y se descansaba. ¿En qué consisten los jubileos? Durante un año se conceden indulgencias a los fieles que cumplen con ciertas disposiciones eclesiales establecidas por el Vaticano, y pueden ser ordinarios o extraordinarios. Cuando son ordinarios son aquellos que celebran cada 25 años, y los extraordinarios son aquellos que realizan para conmemorar circunstancias especiales, como el Jubileo de la Misericordia, convocado por el Papa Francisco. Misericordia, sean misericordiosos como el Padre, que inició, ¿no?, desde el año 2015 al 2016. El último jubileo ordinario de la Iglesia fue proclamado por el Papa San Juan Pablo II para conmemorar los 2000 años del nacimiento de Cristo. Cada semana estuvo dedicado al tema específico, a los médicos y a las enfermeras, a los sacerdotes, a los de la vida consagrada, la unión de los cristianos y los políticos del mundo. También el primer jubileo oficial en la Iglesia católica la convocó el Papa Bonifacio VII en el año 1300 y se tenía contemplado convocarlo cada 100 años, pero la frecuencia fue cambiada. En el año 1340 fue reducido a 50 años por el Papa Clemente VI,
y en el año 1423 por el Papa Martín V lo redujo a 36 años de edad de Cristo al morir en la cruz. Finalmente, en el año 1470, el Papa Pablo II redujo la espera de 25 años. Bueno, queridos hermanos, el Gran Jubileo 2025. Este jubileo será el primero ordinario, convocada por el Papa Francisco, bajo el lema Peregrinos de la Esperanza. Entonces, a partir del próximo año, celebraremos el jubileo ordinario convocado por el Papa Francisco. Y el lema será bien claro: Peregrinos de la Esperanza. Y buscar restablecer un clima de esperanza y confianza. Queridos hermanos, el Señor nos invita a ser peregrinos de la esperanza. No peregrinos de la desesperanza, sino peregrinos de la esperanza. Entonces, el próximo año estaremos celebrando el jubileo convocado por el Papa Francisco con el lema Peregrinos de la Esperanza. Queridos hermanos, pues el Señor nos invita a la evangelización. Ya recordemos que Jesús nos dice, ¿no? Id y anunciar la buena noticia. Y expulsar demonios, sanar enfermos, ir y predicar mi palabra y dar a conocer. Justamente con la ascensión del Señor hemos empezado, y con la anunciación del Señor también. El Evangelio de Juan nos presenta el pasaje cuando Jesús pide a Pedro renovar su confesión de fe y su confesión del amor a Él. Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Jesús le vuelve a preguntar por segunda vez: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que me amas. Apacienta mis ovejas. Y le pregunta por última vez, por tercera vez: Señor, Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristeció. Pero Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Queridos hermanos y muy queridísimas hermanas, solo fue por el motivo de confesar su fe y el amor hacia Él. Como el Señor y Dios, más allá de toda limitación, más allá de toda debilidad, Señor, examina siempre nuestro amor por ti. Solo así podremos seguirte en tu iglesia. Queridos hermanos, demostrar amor al prójimo, demostrar amor y reconocer nuestras debilidades, nuestras miserias. Justamente, queridos hermanos, a veces somos tan miserables espiritualmente, ¿no? Hay personas que simplemente, pues, no porque en unas ciertas circunstancias hubo ciertos motivos, como ayer la lectura bíblica nos dice, ¿no? ¿Qué somos nosotros, fariseos o saduceos? Porque cada cosa que ellos no estaban, como se dice, contentos, o no estaban simplemente, como se dice, de acorde a sus razones de ellos, que provocaban pues altercados, se alteraban, se descontrolaban. ¿Y cómo va nuestro mundo para ser verdaderos seguidores de su iglesia? Porque todos somos iglesia. El Señor nos invita a tener fe, a amarlo a Él, pero si nosotros demostramos ser grandes mentirosos, no vivir en la verdad, demostramos ser personas que solo aparentamos muchas cosas de las tradiciones, como fueron los fariseos tradicionalmente en esa parte religiosa. A veces tanto reina la hipocresía en nuestra vida.
¿Cómo queremos predicar? ¿Cómo queremos anunciar? Si tenemos tanto el corazón manchado, embarrado, incrustado por el pecado. ¿Cómo no queremos que la enfermedad nos azote, nos golpee, si somos parte del pecado? Y muchos no entendemos, porque simplemente tenemos la mente tan abombada, la mente tan incrustada que nada entendemos. Queridos hermanos, a veces nuestros pecados nos alejan inclusive de los sacramentales. Estamos tan lejos de los sacramentos, ya no recibimos la comunión, ya no nos confesamos, ya años y años vivimos sin confesarnos, sin reconciliarnos. Años y años no recibimos, hemos muerto a los sacramentos y más hemos crecido en el pecado, en la maldad. Por eso existe la enfermedad, por eso existe la desesperanza, existe tantas cosas, el temor, por eso existe el miedo, por eso existe, como se dice, las personas son como los saduceos, los fariseos, que de una y otra manera se descontrolan, revientan, terminan agrediendo, terminan gritando. ¿Qué significa eso como seres humanos? Ante los ojos de Dios, no perdonamos de corazón al hermano. Perdonamos por nuestra conveniencia y a veces no lo hacemos. Entonces, queridos hermanos, ¿cómo queremos? Por eso que las enfermedades aparecen y nosotros pensamos que ya no existe la enfermedad. La enfermedad existe porque por mientras que nosotros somos pecadores, tenemos que enfermar, tenemos que morir. Es así, queramos o no queramos, esa es parte de la vida. Desesperemos o no desesperemos, reneguemos o no reneguemos de Dios. A veces muchos reniegan de Dios porque no aceptamos la voluntad de Dios. Solo queremos hacer nuestra voluntad. Y muchos enviados por ocasión divina. Por eso, queridos hermanos, Dios dice, no, yo no quiero siervos renegados. Yo no quiero sacerdotes renegados, quiero sacerdotes santos. Quiero sacerdotes que sirvan correctamente a mi iglesia. Entonces, queridos hermanos, no solamente sacerdotes, no solamente obispos, no solamente religiosos, sino también quiere laicos consagrados, laicos comprometidos en la misión. Por eso, queridos hermanos, aprendamos a servir, aprendamos a amar, aprendamos simplemente de repente a confiar en Dios y no en los hombres. Eso es lo que el Señor nos dice, confía en mí, porque yo soy tu Señor, pero no confíes en los hombres. Sea empático, duélete por tu prójimo. A veces no te dueles. A veces esa persona está dolorido, está mal, está triste, pero tú no eres capaz de consolar. Tú ves a esa persona que de un momento a otro, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus pecados? Simplemente inclinarte a las cosas malas. No, las personas dicen, no, el día que tú dices bien claro, quienes verdaderamente descansan en paz en su funeral y quienes no descansarán en paz. Pero ¿por qué Dios nos dice en la Escritura? No lo dice el sacerdote, no lo dice Arif, lo dice la palabra de Dios. Porque en vida no fuiste ese ejemplo. En vida tú fuiste un mentiroso, fuiste un ladrón. Mira, Jesús, cuando murió en la cruz, hubo dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y Jesús prácticamente, el ladrón malo, y muchos de nosotros somos ese ladrón malo, ¿no? Que decimos, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo. Pero si seríamos como ese buen ladrón que dice, no, no tienes temor de Dios. Este hombre no hizo nada malo para ganar de un inmediato el paraíso. Queridos hermanos,
no seamos corruptos. La persona que muere en pecado de corrupción, en pecado de mafioso, en pecado de fornicación, en pecado de violencia, esa persona queda condenado su alma. No vayas a pensar, mañana más tarde fuiste y te moriste con una enfermedad. Dios perdona el pecado, pero será bastante alto. Porque el cristiano, el que siga a Jesús, no aspira a quedarse en el purgatorio ni pasar por el purgatorio. Aspira a ganar la gloria de Dios, aspira a llegar al cielo, aspira a ganar el reino de los cielos, aspira a la santidad. Por eso, queridos hermanos, el Señor dice, tú solo así podremos seguirte en tu iglesia. Y para seguir en su iglesia, tenemos que reconocer nuestras debilidades, nuestras miserias, cómo Jesús murió en la cruz, cómo Jesús derramó su sangre. Dice que la sangre de Cristo tiene poder, no es que dice, sino tiene poder. Con la sangre de Cristo reina y te sana. Solo Jesús sana, solo Jesús libera de la esclavitud del pecado. Tú eres esclavo del pecado. Tú estás encarcelado en tu pecado. Estás encarcelado en el mundo de la violencia, en el mundo de la fornicación, en el mundo de la mentira, en el mundo del robo. Matas a tu hermano, hieres a tu hermano, codicias la mujer de tu prójimo. Queridos hermanos, el Señor nos dice cambiar nuestra vida. No quedarnos con el pecado guardado, sino reconciliarnos, limpiarnos el corazón. Por eso, queridos hermanos y muy queridas hermanas, aún ya estando cerca a celebrar la fiesta de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo, no dejemos de lado de bautizarnos con el Espíritu Santo. No dejemos de lado de renovarnos y recibir los dones del Espíritu Santo. Queridos hermanos y muy queridas hermanas, es así que la Iglesia ya nos anuncia la convocatoria del Papa Francisco, que el próximo año se celebrará el Jubileo 2025 con el lema Peregrinos de la Esperanza. Peregrinos de la esperanza. El Señor quiere que nosotros seamos peregrinos, que llenemos esperanza al mundo. Había muchos signos, ¿no? Como dice en la primera de los 25 años, San Juan Pablo II había dejado, pues, ¿no?, el jubileo, ¿no? ¿no? Empezó con los médicos, las enfermeras, con los sacerdotes, con los consagrados. Y justamente así empezará también el próximo año, si Dios quiere. Por eso, queridos hermanos y muy queridísimas hermanas, pidamos a ese Dios que está presente en medio de nosotros. No dejemos desapercibido el camino del Señor. Por eso, queridos hermanos, simplemente y llanamente pensemos en ese camino que el Señor ya nos tiene plantado, en ese camino que Jesús nos tiene para encontrarnos. Bien, queridos hermanos, quedan invitados hoy a las 7 de la noche a la misa de sanación, pero es también misa de unción de los enfermos en honor a San Pío de Pietrelcina. Queridos hermanos, recibamos la sanación de Jesús, recibamos la sanación espiritual, corporal, llevemos nuestros sacramentales, llevemos la sal, llevemos el aceite, llevemos el agua.
que nos va a servir no solamente para beberlo, sino para poder ungir, para poder bendecir. Quedan cordialmente invitados hoy a las 7 de la noche en la parroquia San Francisco. Y el día de mañana pues es vigilia, víspera del Espíritu Santo. Están cordialmente invitados a la Santa Misa y a la vigilia del Espíritu Santo. Queridos hermanos, recibamos al Espíritu Santo. Bauticémonos con el Espíritu Santo. Bien, hermanos, me estoy pasando bastante tiempo, pero es así. Terminemos con la oración a la Santísima Virgen. Oración a María, causa de nuestra alegría. Madre Santa, acudo a ti para decirte que te quiero y para pedirte que me des siempre la alegría de los hijos de Dios, porque tú eres causa de mi alegría. Tú sabes, Madre, que mi vida está rodeado de problemas y dificultades y que muchas veces pretenden hacerme perder la alegría. Tú sabes que soy débil, te necesito, solo me perdería. Por eso te pido que reines en mi corazón para que tenga siempre la verdad y la perfecta alegría. Y si por desgracia cayera en pecado, acude y me ayude y no permitas que reine la tristeza en el alma mía. Madre, bendice las familias, bendice los trabajos, multiplica las vocaciones sacerdotales y religiosas. Santifica a tus sacerdotes y religiosos y conceda la eterna alegría a los que mientras vivientes fieles fueron fieles al Santísimo Hijo. Amén. María, causa de nuestra alegría. Bien, queridos hermanos, con esto terminamos esta predicación y solo quiero pedir al Señor que seamos el ejemplo de San José. Todos los trabajadores deben ser ejemplo de San José. San José no fue un jefe autoritario. San José no fue un jefe miserable. San José no fue un jefe hipócrita, un jefe déspota. San José no fue un trabajador coimero. San José no fue un trabajador mentiroso. No, hermanos. San José fue un trabajador simplemente ejemplo. Por eso cuando murió José, se fue al cielo antes de María. Su santidad, su castísimo esposo, fue el ejemplo de Sagrada Familia. Quien donó, quien optó a Jesús por ser su hijo adoptivo. José nunca maltrató a Jesús. José nunca insultó a Jesús. José enseñó a Jesús. Queridos hermanos, seguimos todo este camino de los santos. ¿Ven? Ahí tenemos el ejemplo, queridos hermanos. Por eso que ayer tuve la reunión con la junta directiva del Colegio de Abogados, con el decano. Bueno, no es por fastidiar, no es porque queremos tener buenos profesionales en esta sociedad podrida, en esta sociedad lleno de miseria, lleno de basura, donde no existe en el corazón de Dios ni en las autoridades en ninguna parte. Pero nosotros, como verdaderos siervos de Dios, con verdaderos ungidos por el Señor, solamente digamos: Señor, mándanos profesionales santos. Mándanos abogados santos, mándanos enfermeros santos, mándanos médicos santos, mándanos profesionales, ¿no? Psicólogos santos también. Por eso queremos eso. Bien, queridos hermanos, tú aprende a ser mejor en tu vida. No imites, hermano, no imites. Muchas personas dicen: pero a ti, ¿qué te importe lo que el otro hace? Claro, a nadie nos va a importar, pero a Dios le importa. Tú dirás: a ti no te importa si yo robo, si yo mato, si yo violo, si yo coimeo, si yo... Está bien. Yo sé que a mí no me va a importar, pero a Dios sí le va a importar porque Dios te ve.
Y Él te va a juzgar, él va a ver cómo vas a terminar. Porque el único justo juez, el único médico de médicos, es Jesucristo. Y todos nosotros seremos instrumentos de Él. Queridos hermanos, después de celebrar la fiesta de Pentecostés, habrá un jueves que celebraremos la fiesta de Jesús, sumo y eterno sacerdote. Esto es que Jesús es el único sumo y eterno sacerdote. Los demás somos sacerdotes, instrumentos de Él. Bien, queridos hermanos, vamos a terminar esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.